Domingo 6 de junio. En algunas partes la Iglesia Católica celebra la solemnidad de Corpus Christi del latín, o la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. El jueves pasado en varias regiones, en varias diócesis, se celebró esta fiesta, la solemnidad de Corpus Christi. Y en otras regiones, en otras diócesis, trasladan la fecha de la solemnidad, por ser una fiesta solemne, al día domingo. Y hoy en la diócesis, acá en Paraguay, celebramos la solemnidad de Corpus Christi. Es mi intención hacer un pequeño análisis bíblico sobre las lecturas que nos propone la liturgia católica el día de hoy. Recordemos, Dios hace un pacto con el pueblo. De hecho, en el Génesis nos relata la creación del mundo, la creación del cosmos, la creación del hombre. Cuando Dios crea al hombre, le da unas indicaciones. El hombre tenía que obedecer a Dios. El hombre rompe esa obediencia con Dios y cae en lo que llamamos el pecado, que es la enemistad con Dios. El hombre rompe la amistad con Dios y es expulsado de la presencia de Dios. Dios no puede estar mucho tiempo sin la presencia de su mejor creación, que es el hombre. Tampoco el hombre puede estar mucho tiempo sin estar en contacto con su creador. Es por eso que Dios sale en busca del hombre. Dios sale en busca del hombre. Y tenemos en el mismo Génesis cuando Dios encuentra a Abraham. Dios encuentra a Abraham. Hace el primer pacto con Abraham. Le dice que él va a ser su único Dios y que de él va a surgir una gran nación. Abraham es el heredero del pacto. Entre muchas gentes, muchos habitantes del mundo, ahora Dios tiene un pacto con un hombre, Abraham. Luego Abraham tiene un hijo. Este hijo se llama Isaac. De hecho tiene dos hijos, pero el heredero del pacto es Isaac. El pacto pasa a Isaac. Ya hay dos hombres en la creación que tienen el pacto con Dios, Abraham, así como Isaac. Luego Isaac tiene a Jacob, el hijo de Isaac. Entonces son tres hombres ya en el pacto con Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Después de a Jacob Dios le cambia el nombre por Israel. Jacob. De Jacob va a salir 12 hijos, de las cuales van a ser las 12 tribus de Jacob o 12 tribus de Israel. Recordemos, a Jacob Dios le cambia el nombre por Israel. Entonces son 12 tribus de Israel. El pacto que era con algunos hombres ahora pasa a unas tribus, y son 12 tribus que se llaman las 12 tribus de Israel. Ahora los herederos del pacto son las 12 tribus de Israel. Luego Israel va a entrar a Egipto, van a quedar a trabajar como esclavos para el faraón en Egipto. Y luego viene la salida de Israel de Egipto. Van a ser liberados por la mano de Dios, dirigidos por Moisés. Israel sale de Egipto. Y hay una ceremonia muy importante. Ellos tenían que comer la Pascua. Recordemos en el Éxodo capítulo 12, la cena pascual que tenían que hacer ellos, conmemorar la cena pascual. La cena pascual, ellos tenían que celebrar esa primera cena pascual. Recordemos, comer pan sin levadura, no había tiempo, entonces había que cocer el pan sin la levadura. No había tiempo para que el pan pueda levar, entonces sin levadura, pan sin levadura. El centro, lo más importante en esa cena pascual, un cordero que tenían que degollar, quitar la sangre, con la sangre pintar los dinteles de las puertas, las jambas de las puertas, y esa era la señal. Dios iba a pasar por alto, iba a aniquilar a los primogénitos de Egipto. Lo mismo que Egipto le hizo a Israel, Dios le estaba devolviendo a Egipto. Dios iba a pasar por alto. Pasar por alto significa Pascua. Es esa cena pascual que ellos tienen que celebrar cada año. Ellos celebraban ya la cena, ya todavía no había liberación, pero ya se celebraba.
y se celebraba lo que iba a venir, la liberación. Luego son liberados, y al ser liberados van caminando por el desierto y llegan a los pies del monte Sinaí. Y es ahí lo que ocurre, esta escena que nos relata la primera lectura del Evangelio de hoy. Éxodo capítulo 24, versículos del 3 al 8. En aquellos días Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor. El pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de 12 jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Así, el Evangelio, la primera lectura que vamos a escuchar en la misa hoy, nos relata la escena a los pies del monte Sinaí. Recordemos, Moisés tuvo que subir, bajar 3 veces al monte Sinaí. En esta ocasión Moisés había bajado después de escuchar la propuesta que Dios tenía para el pueblo. Moisés comunica al pueblo la propuesta que Dios tiene para el pueblo. El pueblo responde: sí, vamos a obedecer lo que el Señor nos ha dicho. Entonces Moisés dice: bueno, sellemos el pacto. ¿Cómo vamos a sellar el pacto? Pues con sangre. Siempre los pactos se sellan con sangre. Entonces vamos a matar un animal y vamos a utilizar su sangre. Vamos a ponerlo en 2 recipientes. Moisés lo pone en 2 recipientes. Moisés hace un altar. Pone 12 piedras de fundamento para construir. 12 piedras de fundamento que va a representar a las 12 tribus de Israel. Ese es el fundamento de esta primera alianza. Luego rocía sobre el altar, hace un altar y sobre el altar echa la mitad de la sangre para recordarle a Dios que Él tiene parte en este pacto. La otra mitad derrama sobre la gente, sobre el pueblo, para decirle al pueblo que ustedes se están comprometiendo a un pacto. La sangre cae sobre el pueblo. Nos recuerda el hecho cuando Poncio Pilatos dijo: yo no soy responsable de la sangre de este hombre. Y el pueblo dijo: que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y vaya que cayó sobre ellos y sus hijos. Aquella generación, vaya que cayó la sangre sobre ellos. Bueno, el pacto se sella con sangre. Hay un fundamento de 12 piedras. Luego, en la segunda lectura, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15. Hebreos 9 del 11 al 15. San Pablo escribe a los hebreos. Recordemos, el libro de Hebreos es un libro prácticamente litúrgico en el Nuevo Testamento. ¿Qué va a hacer San Pablo en la segunda lectura? Nos va a hablar de la transición de un culto que se hacía en la antigua alianza a un culto que se va a hacer en la nueva alianza. Dice Hebreos 9, 11 al 15: hermanos, Cristo, a diferencia de los sacerdotes del antiguo culto, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de terneras, con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres,
a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados recibirán la herencia eterna que ha sido prometida. Esa es la segunda lectura que nos propone la liturgia católica en el día del Corpus Christi. La transición del antiguo culto a un nuevo culto, de la antigua alianza a una nueva alianza. Cristo se hace presente como nuevo sacerdote, como administrador de los bienes celestiales. Cristo va a establecer un nuevo culto, un nuevo sacerdocio, ya no imperfecto como el antiguo, sino uno verdadero, un culto de sacrificio agradable a Dios y que realmente nos va a traer la verdadera redención, nos dice San Pablo en la carta a los Hebreos. En el Evangelio de hoy, Marcos 14, del 12 al 16, la primera parte, y luego del 22 al 26. La primera parte es la preparación de la cena pascual. Dice la primera parte del Evangelio: el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad y allí encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa, donde entre: el maestro dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer y el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones y dispuesta. Prepárenos ahí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Esta es la preparación de la cena pascual. Ahí nos envía nuevamente a recordar qué significaba la cena pascual. La cena que ellos comían en señal de liberación. Era el día de la fiesta de los panes ácimos, cuando ellos estaban comiendo el pan sin levadura y preparaban el cordero que debía ser inmolado. Luego la segunda parte del Evangelio, capítulo 14, siempre versículos del 22 al 26, dice: mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y dio gracias y se la entregó a los que bebieron, y todos bebieron, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Acá ya Jesús instituye la nueva alianza. Jesús, mientras comían, recordemos, los judíos en su cena pascual tenían el Hagadá, un ritual que no se podía omitir ni agregar ni un punto, ninguna coma. Lo seguían a rajatabla este ritual, el Hagadá, en el Seder de Pesaj, en la liturgia pascual judía. Y cuando llega el momento, comiendo esa misma cena pascual que año tras año él comía con sus discípulos y ellos habían celebrado varias veces, Jesús hace algo impensado. Jesús cambia el ritual de la cena pascual. Cuando toma el pan en sus manos, pronuncia la barajá, la bendición que ellos lo hacían cantando: Baruch atah Adonai Eloheinu. Entonces él hace algo impensable, dice, lo partió y le dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Eso no estaba en el ritual. Jesús cambia el ritual de la cena pascual y luego les dice: esta es la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Nos vuelve a recordar el primer pacto. Esa sangre se derramó sobre el pueblo de Israel. Ahora Jesús sobre 12 piedras nuevas, que son los 12 apóstoles, ese es el fundamento de la nueva alianza. Jesús instituye una nueva alianza, Jesús instituye un nuevo pacto sobre un nuevo pueblo. Ese pueblo es la iglesia. Después Jesús le va a decir a ellos: vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Entonces, sobre la base de los 12 apóstoles, la nueva alianza para que todos, el mundo entero, sea discípulo de Jesús. Eso significa católico, universal. Ahora estamos en un nuevo pacto. Corpus Christi nos marca una nueva alianza, un nuevo pacto
con el verdadero Dios, un culto verdadero de adoración a Dios. Eso celebramos hoy en la Santa Iglesia Católica.